general del doctor Jaime de la Osa Velázquez, rector de la Universidad de Sucre. Dirección ejecutiva del doctor Pedro Caballero Gracia, director de Unisucre FM Estéreo. Hoy con la conducción de este servidor, Ángelo Giovanni Tobar Ángel, subdirector administrativo de Consultorio Jurídico, con la asesoría técnica de Rubén Darío Salcedo González. En las redes sociales, con la asesoría de los estudiantes de Derecho de la Universidad de Sucre, Lucía Gómez y David Garay. Hoy tenemos de invitados a dos abogados penalistas quienes conversarán sobre la extinción de dominio. Entonces son ellos el doctor Mauricio Guevara Rodríguez, quien es abogado de Corpo Sucre, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre, sede Cartagena, maestrante en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre, sede Barranquilla. Y el doctor Mauricio es abogado litigante y asesor de algunas empresas de aquí de la ciudad de Sincelejo. El otro invitado es alguien ya conocido por la audiencia de Unisucre FM Estéreo. Se trata, por supuesto, del doctor Miguel Romero Moreno, que es abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en ciencias penales y criminología de la Universidad de Cartagena, maestrante en Derecho Penal de la misma universidad y docente universitario del Departamento de Derecho y abogado litigante en el área del Derecho Penal y de Seguros. Bueno, doctor Mauricio Guevara. Doctor Mauricio Guevara, gracias por aceptar este llamado de la Universidad de Sucre, asimismo usted, doctor Romero. No hay de qué, siempre al servicio de la universidad, llevando la información a la comunidad, porque eso está dentro de la función de la universidad, uno de los ejes de la universidad de la extensión social y pues, de la misión de la universidad. Bueno, sí, doctor Mauricio, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Sucre y a Unisucre FM por esta cordial invitación. Bueno, muy interesante este tema para nuestros fieles oyentes. Doctor, entonces damos inicio y entonces le preguntaría, para entrar en materia, ¿cuál es la naturaleza y el alcance que la Corte Constitucional le da a la acción de extinción de dominio? Primeramente, buenas tardes, audiencia de Unisucre FM Estéreo, al doctor Ángelo y a todos nuevamente un extenso saludo. En respuesta a lo que me acaba de preguntar, primeramente tenemos que manifestar que la extinción de dominio es una acción autónoma e independiente de la acción penal, que recae sobre bienes adquiridos de manera ilícita, y dicha acción es imprescriptible. En consecuencia, la extinción de dominio, según la ley 1708 del 2014, es de naturaleza constitucional, toda vez que podemos encontrar en el artículo 34 de la Constitución Política y podemos diferenciar de la expropiación contemplada en el artículo 58 de la Constitución, toda vez que la expropiación, como bien lo dice el artículo 58, es cuando el Estado le da una indemnización o una suma de dinero a las personas, mientras que en la extinción de dominio las personas no reciben ninguna compensación más, se les quita el bien. Es de carácter de naturaleza jurisdiccional, toda vez que los jueces de extinción de dominio son los encargados de asumir el juzgamiento y emitir un fallo al respecto. Y toda vez también que es de carácter real y de contenido patrimonial, porque recae sobre los bienes. Doctor. Sí, claro, gracias, doctor Ángelo. De acuerdo con la sentencia, hay dos sentencias que se tienen como sentencias las principales en esto de la extinción de dominio. Es la sentencia C, o sea, sentencias de constitucionalidad, la C740 del 2003 y la C327 del 2020. Aquí la Corte Constitucional establece que por ser
la acción de extinción de dominio de contenido patrimonial, se puede inferir que es el alcance que tiene esta acción, por lo que procede sobre bienes con independencia de quien los tenga en su poder o los haya adquirido de buena fe simple. Según la ley 1708, la extinción de dominio recae, en primer lugar, sobre bienes que tienen vínculo directo o indirecto con actividades ilícitas. Eso sí. Es decir, bienes que se hayan adquirido, que tengan su base con dinero obtenido directa o indirectamente de actividades ilícitas. Esto, y de manera subsidiaria, cuando lo anterior no sea posible por razones jurídicas que tenga que ver con tercero adquiriente de buena fe. Me explico. La Fiscalía, después de un análisis exhaustivo de unos estudios, un seguimiento que ellos hacen muy exhaustivo, puesto que la Fiscalía tiene una unidad a nivel nacional de extinción de dominio con unos fiscales especializados y todo un aparato sofisticado de indagar sobre los movimientos financieros, económicos, patrimoniales de las personas. Una vez que detectan que una persona se ha enriquecido de manera ilícita con actividades no santas, procede con la extinción de dominio, pero cuando llegan a detectar un bien, ya ese bien está en cabeza de un tercero, pero ese tercero lo adquirió de buena fe cualificada, de buena fe exenta de culpa. Luego entonces, contra ese tercero, ya no puede la Fiscalía accionar la extinción de dominio, pero se percatan, se dan cuenta que esa misma persona que adquirió esos bienes con dinero proveniente de actividades ilícitas, tiene otros bienes que fueron adquiridos lícitamente. La Fiscalía orienta su accionar hacia esos bienes que fueron adquiridos lícitamente cuando no pudo hacer efectiva la acción con otros bienes porque ya no están en cabeza de esa persona que adquirió los bienes de manera ilícita. Eso es pues una de las maneras que está ya en la misma ley y la Corte Constitucional lo ha decantado pacíficamente. También la acción de extinción de dominio es procedente en aquellos casos donde procede contra bienes que han sido adquiridos lícitamente. Es decir, la persona tiene una actividad primero y adquirió bienes, luego comienza a hacer negocios al margen de la ley, negocios ilícitos, y trata de limpiar esos bienes. Es el caso, por ejemplo, de un señor que tiene un almacén donde expende o vende productos agropecuarios. Ese almacén inicialmente fue comprado o adquirido con recursos provenientes de actividades lícitas, pero como ya tiene otros bienes, otro dinero, otros recursos de origen ilícito, entonces comienza a ingresar a ese almacén productos adquiridos con esos bienes y para darles cara de limpieza a eso. Es lo que me decía acá el colega Mauricio Guevara, el lavado de activos, la lavandería. Tiene un almacén, tiene una fachada lícita, pero entonces comienzan a ingresar mercancías, inventario proveniente de dinero obtenido de actividad ilícita y sube el inventario. La Fiscalía detecta ese fenómeno y procede a iniciar la extinción de dominio contra el almacén con todo lo que tenga en el inventario. Es decir, ¿por qué? Porque esa mercancía
obtenida ilícitamente, podríamos decir que ensució, contaminó la que no era de origen lícito, y el dueño, el propietario de ese establecimiento de comercio, se le aplica la extinción de dominio en la totalidad. Otro ejemplo, doctor Mauricio, de pronto, ¿qué tendría otra acotación que tendría que hacer respecto de este análisis de los pronunciamientos constitucionales de la Corte? Bueno, sería un ejemplo muy común que vemos a diario respecto cuando un amigo o un familiar presta una cuenta bancaria a una persona, ¿cierto? Puede prestarla de manera con conocimiento directo o indirecto del objeto. ¿Qué pasa? Pueden transferir cierta cantidad de dinero de un origen ilícito. ¿Qué pasa? Como decía el doctor Miguel, la Fiscalía está capacitada y tiene un cuerpo técnico respecto a esto y le pueden hacer extinción de dominio a esa persona. Es decir, que la cuenta, aclarando más, el sujeto, el titular de la cuenta, es una persona económicamente solvente, tiene una actividad lícita, ganadero, agricultor, comerciante, rentista de capital, y maneja sumas considerables de dinero. De pronto alguien le dice: hombre, préstame la cuenta, es que la mía está bloqueada. En fin, ellos son muy diestros en esto de hacer caer en error a las personas, y viene esa persona y presta la cuenta, deposita una gran suma de dinero, la Fiscalía se percata de eso y decreta, inicia la extinción de dominio con todo el dinero que hay en la cuenta, o sea, el de origen lícito y el de origen ilícito. Por eso es que le recomendamos a la amable audiencia que jamás preste la cuenta. Uno no sabe de dónde vienen esos dineros, porque aquí el ejemplo que ponemos es de sumas considerables, pero cualquier persona que tenga una suma, bueno, de dinero y presta la cuenta, se puede ver envuelto en problemas. Entonces no prestar la cuenta a nadie, la cuenta es personalísima. Hay otro ejemplo y que tiene que ver con bienes inmuebles. La persona hace tiempo compró un inmueble rural de 100 hectáreas, obtenido con dinero de origen lícito. Posteriormente, esa misma persona entra en los negocios estos no santos y compra un bien colindante con el primero de 50 hectáreas, pero el origen de los dineros con que compró estas 50 hectáreas no es santo. Luego, mediante procedimientos notariales de notariado y registro, hace el englobe de los dos bienes, fusionándolo en uno solo. La Fiscalía se percata de que hubo un incremento del capital no justificado y procede a iniciar la extinción de dominio contra el bien, que ya no es de 100 hectáreas, sino de 150 hectáreas. Y ese bien pasa a extinción de dominio, porque fue contaminado con un bien que estaba de origen no lícito. El mandato constitucional establecido en el artículo 34 de la Constitución Política ha sido desarrollado en esto que tiene que ver con la extinción de dominio en la ley 333 del 96, la ley 793 del 2002, la ley 1395 del 2010, la ley 1453 del 2011 y la ley 1708 del 2014, que esta es lo que conocemos como el Código de Extinción de Dominio. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el marco jurídico de lo que conocemos como extinción de dominio. Y todas estas leyes han sido demandadas, se creyó que fueron inconstitucionales, y la Corte Constitucional ha fallado en muchas sentencias, declarando en la mayoría de los casos la constitucionalidad de esta ley
Y cabe resaltar lo siguiente: Colombia es pionera en Latinoamérica de ley de extinción de dominio, tanto que otros países, o muchos países latinoamericanos, han copiado esto de la ley de extinción de dominio y la han hecho lo propio en sus respectivos territorios. Bueno, doctor Mauricio, de pronto nos podría ejemplificar esta figura, no sé, con algún ejemplo, una casuística para ubicar más, hacer más didáctica para quienes nos escuchan. Claro, un ejemplo serían los gota a gota o los cobra diario, que la mayoría de las personas los conocen, que prestan dinero, pero superior al interés bancario que establece la Superfinanciera de Colombia. Es decir, que estas personas están cometiendo la conducta punible que en el Código Penal la conocemos como usura, que la usura es conexo con el enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A estas personas, al dueño del dinero, se le puede hacer extinción de dominio de todos los bienes que ha obtenido a través de la usura, ¿cierto? Pueden ser casas, fincas, cabañas, carros, todo lo que obtuvo a través de la usura, que es el primer delito, se le puede hacer extinción de dominio. Ok, muy bien, doctor. Siguiendo con la línea de nuestro programa, me gustaría que nos indicara cuál es el concepto y el desarrollo que nuestra Corte Constitucional le ha dado a lo que se denomina buena fe simple y a la buena fe cualificada en los trámites de extinción de dominio. La Corte Constitucional, a través de la sentencia C740 del 2003, sostuvo que la buena fe simple es la equivalente a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es decir, que se le exige a cualquier persona, ¿cierto? Entre otras actuaciones, y va de la mano con el artículo 768 del Código Civil, que enfatiza la fe simple, ¿cierto? Por otra parte, la buena fe cualificada exige dos elementos, uno subjetivo y uno objetivo. El primero, que es el elemento subjetivo, hace consonancia a lo que mencioné anteriormente, a la lealtad, a la rectitud y a la honestidad. Y el segundo exige que la persona, o sea, el tratante que va a hacer la tradición del bien, manifieste o investigue de dónde va ese bien, cuál es el origen, si tiene un origen lícito o ilícito, ¿cierto? Hay que hacer ciertas averiguaciones respecto a los bienes. Dentro de esas averiguaciones, tomo la palabra aquí con todo respeto, dentro de esas averiguaciones está, en el caso de compra de inmuebles, minutos o tiempo, horas, cuestión de hora, 1 o 2 horas antes de firmar la promesa de compraventa o de firmar la escritura, solicitar el certificado de tradición y libertad. Uno es, si estamos ante bienes de mucho valor, contratar a un investigador privado, está cobrando una suma de dinero por investigar, investigar la persona, ya sea jurídica o natural, que está dando en venta u ofreciendo en venta ese bien, para ver si esa persona pues tiene una solvencia moral suficiente, que no vaya a acarrearle problemas a futuro, porque tal como lo dijo el doctor Mauricio, la acción de extinción de dominio no prescribe, y es posible que por allá en 5 o 10 años después de adquirido el bien, nos llevamos la sorpresa de que se nos inicia, compramos de buena fe simple, y a los 10 años de comprado el bien encontramos inscrita en la matrícula inmobiliaria una extinción de dominio, y a lo mejor el vendedor ya no está en este mundo y nos ganamos semejante problema, y estamos hablando de sumas consideradas de dinero. Entonces es mejor buscar en ese momento, como esto, la compra de un inmueble o de un automotor de suficiente valor no se da de un día para otro, da unas horas, unos días, de contratar a un investigador que busque bien, mire y nos diga, hombre, sí, esa persona que está vendiendo ese bien no está inmerso en ningún proceso penal.
Sin embargo, y que nos dé un informe, que nos rinda un informe. Y lo mismo el bien como tal. ¿Por qué? Por tratarse de un inmueble, la acción de dominio, de extinción de dominio, tal como lo dijo el doctor Mauricio, es una acción patrimonial que va en contra del patrimonio, no del sujeto. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que hacer la salvedad, mirar bien, de manera diligente, indagar los orígenes del dinero con los que el vendedor compró, adquirió ese bien, ¿ya? Y eso lo hace un investigador. Y mirar si no tiene ninguna medida al respecto, una medida de extinción de dominio en la matrícula inmobiliaria. Si se trata de una promesa de compra-venta de bien inmueble, pasado el tiempo que pusieron de término, 9, 2 meses, 6 meses, también cuando ya se vaya a cumplir con la segunda o la última parte del pago y se vaya a suscribir la respectiva escritura pública, también horas antes volver a pedir el certificado de tradición y libertad. Y si lo vende una empresa, mirar, solicitar el certificado de existencia y representación legal de la empresa para mirar que esa empresa no tenga ninguna inscripción también en la matrícula en la Cámara de Comercio. Todo eso hay que hacerlo de manera diligente y guardar el informe. ¿Por qué? Pasado el tiempo viene la extinción de dominio y esa persona compradora o que adquirió el bien dice, mire, yo fui diligente, en ese momento indagué, busqué, investigué y ese documento no tenía ninguna inscripción, contra el señor no se había iniciado ninguna acción penal, no tenía ninguna anotación en la fiscalía, por eso compré. Y eso prueba la buena fe exenta de culpa o buena fe cualificada. Entonces, ¿a qué lleva esto? Que cuando el juez de extinción de dominio vaya a decretar la extinción o no extinción de dominio, va a tener en cuenta eso, que la persona adquirió el bien de buena fe cualificada, exenta de culpa, que dicho sea de paso, es el único límite que tiene la extinción de dominio. Cuando es contra un adquiriente, un tercero adquiriente, el único freno que tiene o límite que tiene al tercero es que lo haya adquirido con buena fe exenta de culpa. No sé si quedó claro él. Pues sí, en realidad sí, doctor. Ya pues indicó usted los cuidados que hay que tener en este tipo de negocios y las precauciones, que es lo que en realidad queremos llevarle a nuestros oyentes, que les quede el conocimiento de herramientas que puedan utilizar en este tipo de negocios. Bueno, vamos a hacer un poquito de comercial aquí. Hombre, sería bueno, no para los que estamos acá presentes, sino a esas personas que nos están escuchando, que tienen intención de comprar bienes, ya sea muebles o inmuebles, o hacer inversiones, algo así, si tienen la duda, consulte con un abogado penalista, que ese abogado le va a rendir un informe, va a cobrar unos honorarios, pero es mejor gastar poca dinero que perder después una inversión de toda la vida. Entonces es mejor consultar a un abogado, mira, quiero comprar este bien, no conozco al vendedor. Entonces, cuando se le pase el informe por escrito, la persona puede ir a lo seguro, o la indicación, mira, no te metas en eso, que ese señor tiene problemas. Sí, doctor, dentro de esta línea de pronunciamientos que ha tenido la Corte Constitucional, ¿qué concepto y desarrollo le ha dado a los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo en el trámite de extinción de dominio? Gracias. Hombre, bien, como dijo el doctor Mauricio al inicio de la intervención, es una acción de carácter de contenido patrimonial, es decir, que se persigue al patrimonio, independientemente de si existe o no un proceso penal en contra de quien tiene los bienes, o haya o no una sentencia. Se persigue
al bien. Por eso digo contenido patrimonial. Sí, tiene un contenido patrimonial, de naturaleza patrimonial. Por tanto, no es de carácter personal. En razón de eso, como es de carácter patrimonial, de contenido patrimonial, de naturaleza patrimonial, y no personal, pues no hay lugar a que se alegue la presunción de inocencia. Sí, la persona que está inmersa en un proceso de extinción de dominio no puede alegar ante la jurisdicción que se le respete la presunción de inocencia y de contera se le aplique el indulto por reo, porque no es procedente, es una acción patrimonial, una acción constitucional de naturaleza patrimonial, no tiene nada que ver con el sujeto en cabeza de que tenga los bienes ya sea en dominio o en tenencia, no tiene nada que ver con eso. Se persigue al bien material. Es correcto, porque igual estos principios son inherentes al ser humano. Digamos que entonces la autoridad entraría partiendo del punto de que sí hay actividad ilícita desde que llega a aplicar la extinción, la figura de extinción de dominio. Sí, pero acuérdese de algo que, como ya se dijo, no se requiere que haya una sentencia condenatoria en contra de la persona que tenga en cabeza de él estén sus bienes, esos bienes objeto de la acción. No se requiere que haya una sentencia condenatoria, ni siquiera que haya un proceso penal en contra. Aunque esto se ventila por la vía del derecho penal, no se requiere que haya ni siquiera una indagación. Supone de que hay ocasiones en los que en operativos de nuestras fuerzas militares pueda que entren a una vivienda a capturar a una persona y en esa vivienda por cualquier delito y encuentren que ahí tienen una fábrica de estupefacientes. Bueno, eso no es tan fácil, doctor. Mire, si el allanamiento iba por armas o el allanamiento era con fines de orden de captura y encuentran laboratorio, tienen que dejar el resguardo ahí y pedir allanamiento por laboratorio. Sí, porque la extinción de dominio. Sí, claro. Aquí aprovecho enseguida para la audiencia de Unisucre FM Estéreo. Ojo con los arrendatarios de viviendas donde al cabo de los 15, 20 días, al mes de haber dado un inmueble, apartamento, casa, se encuentra que tienen lo que llamamos una olla. Por experiencia en el ejercicio de la profesión me he encontrado con casos donde le aplican la extinción de dominio. El primer allanamiento lo perdonan, pero si constitucionalmente siguen 1, 2 o 3 operativos, las mismas personas en el mismo bien, enseguida la Fiscalía aplica la extinción de dominio en contra del propietario, es decir, del bien, porque no es el propietario, sino del bien. ¿Por qué? Porque ahí se estaba expendiendo estupefacientes. Entonces, aplican y eso es un proceso que dura mucho tiempo, demasiado tiempo, con el agravante, estimada audiencia, que aquí en Sincelejo no hay jueces de extinción de dominio. El juez de extinción de dominio o el juzgado de extinción de dominio más cercano a Sincelejo está en Barranquilla. Entonces imagínense el costo de que el abogado y las partes se trasladen a Barranquilla por indagar por su proceso es bastante oneroso. Y los abogados que tienen el manejo de esto, porque aún siendo del derecho penal, es una subespecialización del derecho penal el saber estos los pormenores de la extinción de dominio. Entonces los honorarios son un poquito costosos. Y fíjense, el propietario, el arrendador, tiene nada que ver, solamente presenta un contrato. Mire, un contrato de arrendamiento, yo arrendé y luego en ese inmueble se estableció o montaron lo que se llama una olla, que puede ser también un inmueble rural
que montan un laboratorio. Entonces, eso también lleva a indagar quién es el arrendatario. Sí. Las personas que dedican o tienen su actividad económica en tener inmuebles para arrendar, es decir, inmuebles de mediano costo, ¿no? En barrios clase media, tienen varios inmuebles y con el afán de tenerlo rentando, le arriendan a cualquiera persona que le desembolse el dinero de manera puntual sin saber qué se está haciendo en esos inmuebles. Porque no solamente es narcotráfico, hay otras actividades ilícitas, por ejemplo el proxenetismo, es decir, con menores de edad, o sea, la prostitución, el tráfico de prostitución, si bien son personas por encima de los 14 años, son menores de edad. Entonces eso también sería una causal. Y hubo un caso famoso que le dio la vuelta al mundo, es el de Eugenio Raúl Zaffaroni, por mucho tiempo magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina y posteriormente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se vio envuelto en un lío judicial bastante sonoro. Tiene una serie de apartamentos en Buenos Aires, él no los administraba, era un administrador, y de pronto hicieron un allanamiento precisamente por asuntos de proxenetismo con menores de edad, y cuando buscaron los títulos de propiedad, esos apartamentos eran de ese ilustre señor. Él pudo probar que él lo único que hacía era recibir la renta, porque él, mediante un contrato, se los había dado en administración a una tercera persona. Pero mientras la prensa, como en todas partes del mundo, lo fustigó duro. Entonces, eso porque en el ambiente del derecho penal es una persona, una autoridad mundial, y pues se conoció en todo el mundo de que duró unos meses enredado en eso. Entonces, a cualquiera, si le pasa a una persona de esa, imagínense, se puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, cuando vayamos a arrendar, ojo a quién le vamos a arrendar, porque no solamente puede ser una olla por narcotráfico o un proxenetismo o cualquier otra actividad. Por ejemplo, tráfico de migrantes. ¿Ya? Traen migrantes del exterior y los guardan, los alojan en un inmueble por 2, 3, 4 semanas mientras el tránsito a otra parte. También puede la Fiscalía iniciar la acción de extinción de dominio. Bien, díganme. ¿No? Bueno, entonces pareciera que de pronto las personas que nos escuchan del común en su diario vivir, que tienen sus casitas para subsistir con esos arriendos, escucharan esta norma es como injusta en decir de pronto que sin ellos tener participación en este tipo de delitos, verse inmersos en estos procesos y que puedan quitarles esos inmuebles donde ellos subsisten. Pero lo que dice el doctor Romero es cierto, hay que hacer seguimiento, hay que plantear bien los contratos de arrendamiento para no verse inmerso en este tipo de situaciones. Bueno, en el pasado, hablando de 10, 20, 30 años atrás, era normal que, y con toda seguridad, se le daba un inmueble en arrendamiento a cualquier persona y no pasaba nada. O uno prestaba la cuenta, mira, me van a girar de Bogotá, y uno prestaba la cuenta, no pasaba nada. Ahora no, o la venta de inmuebles, se vendían inmuebles sin ningún problema. Pero como quiera que el crimen organizado, tráfico de migrantes, tráfico de personas, narcotráfico, el comercio de armas, la usura, la cantidad de delitos de crimen organizado, pues ha proliferado tanto que es necesario que las personas que actúan de buena fe, que no están en este tipo de actividades, al realizar negocios de cualquier índole donde está en juego altas sumas de dinero, pues
busquen los medios de evitar caer en este tipo de actividades, es decir, de manera involuntaria, porque es posible que al final del proceso salgan libres, pero mientras un bien dura 5 o 10 años sin producir, se deteriora y al final sale la sentencia, sí señor, se reintegra el bien. Pero acuérdense de algo, cuando se decreta la extinción, apenas se decreta la medida, ¿cuánto tiempo dura la medida, doctor? 6 meses. 6 meses, es decir, en la inscripción de la demanda, porque es una demanda que instaura la Fiscalía de acuerdo a lo que está reglamentado en el numeral 6 del artículo 250 de la Constitución Política en cuanto a la acción del Estado, la acción penal del Estado. Entonces, la Fiscalía tiene esta facultad de iniciar una demanda en contra del dominio, del dominio del bien. Entonces, apenas se decreta eso, se inscribe la demanda, la Fiscalía toma posesión de ese inmueble y tienen que salir. Y lo cierran y ese 1, 2, 3, 10 años eso se destruye. Ahora, los inmuebles urbanos se los están dando en este gobierno, se los están repartiendo a los campesinos de escasos de recursos. En el pasado, pues se los daban en arrendamiento a personalidades. Ahora eso pasan a la SAE. Cuando ya se decretó la extinción de dominio, pasan a la SAE, la Sociedad de Activos del Estado, y en tratándose de bienes inmuebles, pues están dándoles uso social. En Bogotá, en Cali, en Medellín, algunos inmuebles, edificios, se le han donado a las universidades para que tengan una actividad social. Y los inmuebles rurales se le han adjudicado a campesinos pobres. Bueno, aquí invitamos ahora, vamos a hacer un par, así. Doctor Mauricio, ¿qué otra acotación de pronto quería compartir con nosotros? Bueno, cabe resaltar que, como ya he manifestado anteriormente, el doctor Miguel también, la extinción de dominio es imprescriptible. Es decir, que aunque la persona que dio origen al dinero ilícito y compró los bienes fallezca, los hijos también se le va a hacer extinción de dominio sobre esos bienes. Es decir, que ellos no pueden alegar o pensar que, por ejemplo, mi papá se murió, yo voy a heredar la casa, la finca, lo que sea. A eso también se le va a hacer extinción de dominio. No pueden alegar una sucesión respecto a esos bienes porque tienen un origen ilícito. Ok. Doctor Mauricio, quiere decir, acláreme porque, perdón, el sujeto adquirió los bienes de manera ilícita, se muere y los hijos heredan. 10 años después, cuando ya se surtió el proceso de sucesión, la Fiscalía le puede caer otra vez. Imprescriptible. Pueden pasar 20, 30 años. La extinción de dominio es imprescriptible. Entonces, nos vamos a una pausa musical y una pausa musical con un tema aquí de... Bueno, el tema es del compositor reconocido, de nuestro compositor de galeras, Leonardo Gabarra, interpretado por Raúl Tobar Paternina, un cantante betuliano, y la canción se llama Diluvina. Hay que resaltar que el cantante es el progenitor Claro, del doctor Ángel. un artista destacable. Bueno, entonces, adelante, paremos aquí un momentico.
Ok, retomando con nuestro programa, doctor, para el comerciante, para el que vive el arriendo de su casa, yo quisiera preguntarles cómo aplica la buena fe simple y la buena fe cualificada en este tipo de asuntos, cuando son arrendamientos de viviendas y de locales comerciales. Bueno, la buena fe simple es la que usualmente, normalmente, todos los días nosotros aplicamos en nuestras actividades con los que estamos aquí, que nos conocemos, hacemos un negocio, lo hacemos con la buena fe simple. El doctor Mauricio me dice, mira, colega, le vendo el carro y yo sé que el único dueño es él, lo conozco a él y listo, se lo compro, no hay problema porque lo conocemos hace tiempo y sabemos cada uno de la actividad de cada quien. Ya, esa es la buena fe simple. Pero en tratándose de que la otra parte, en un negocio jurídico, la otra parte sea una persona jurídica que no conocemos o una persona de otras latitudes que no conocemos, ya sea comprar un bien, mueble o inmueble, o un contrato de arrendamiento o cualquier otro tipo de negocios, de negocio jurídico, donde están comprometidos alguna suma considerable de dinero, se recomienda aplicar la buena fe exenta de culpa o buena fe cualificada. ¿En qué consiste? En indagar hasta donde sea posible el origen de los dineros con los que el vendedor adquirió esos bienes. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, eso lo hacen los abogados penalistas. Contrata un investigador y se rinde un informe. Imaginemos que vamos a comprar un bien de 500 millones de pesos, pues indaguemos bien si no conocemos al vendedor, indaguemos bien, y que una persona cualificada, penalista, le dé un informe firmado, va a cobrar unos honorarios por eso, pero el comprador va a la fija. Eso lo guarda, esos documentos, como es imprescriptible la acción de extinción de dominio, en el caso que él se muera por allá en 20 años, y los herederos dicen, sí señor, vea, mi papá en aquel entonces hizo el estudio. Entonces, eso no solamente para comprar bienes. Lo que usted dice, vamos a arrendar, ¿no? Que de pronto llegue una persona extraña aquí que le arriende el apartamento o le arriende la bodega. En las bodegas no se sabe qué bienes van a guardar en esa bodega. Y como ahí no vive gente, entonces de pronto le hacen allanamiento, encuentran quién sabe qué cosa, y a esa bodega le pueden aplicar la extinción de dominio, y usted como propietario se ve enredado en un asunto con su propiedad. Usted como persona no, sino la propiedad se ve limitada por una extinción de dominio, y es posible que al final usted le decreten la extinción de dominio por no mirar bien, detenidamente, exhaustivamente, en uso de la buena fe cualificada, a quién le arrendó usted ese inmueble. Entonces, en ese sentido de esa buena fe cualificada, tocaría entonces demostrarse solicitándole de pronto a quien le voy a arrendar, digamos que certificados laborales, recomendaciones, demostrar que yo hice lo necesario para saber la procedencia de esa persona. Bueno, esa sería una manera. La otra es usted hacer la investigación por aparte. ¿Sí? Si contrata un investigador, ahora si usted sabe cómo hacerlo, hacer la investigación lo más objetivamente posible, y que esa persona, que yo soy de excelentes relaciones comerciales en el municipio tal, y resulta que en ese municipio no lo conoce, nunca vivió, pero se consiguió una firma de por allá, de una empresa, qué sé yo. Entonces es mejor contratar a un tercero que imparcialmente le va a rendir un informe de la investigación, de la indagación que hizo de ese señor y de los bienes, de dónde provienen los dineros con los que compró los bienes que está dando en venta, o qué tipo de negocio van a montar en su local comercial, en la bodega, quién va a vivir en su apartamento, qué actividad van a realizar en su finca. Imagínense que sea una finca, un predio rural,
y lo usen para el pastoreo de reses hurtadas en otra parte. Sí, una vez, bien, pero que sea la actividad ilícita de las personas que arrendaron el inmueble. Entonces, en esta época, en este momento que estamos pasando por una crisis de valores, por una crisis donde está la criminalidad desbordada, es necesario tomar precaución en todo. Y eso pues haciendo uso de la buena fe cualificada y con la seguridad de que invertimos un dinero pagando el informe, pero nos da la seguridad de que vamos con paso seguro. ¿Alguna otra pregunta, doctor Ángelo? Pues yo pienso que las herramientas y lo que hemos dicho hoy aquí pondrá en alerta a algunos y pondrá a otros a tomar medidas de hoy en adelante. Esperemos que esto que se habló hoy permita que las personas del común puedan tener ya unos filtros de hoy en adelante. Bueno, aunque aquí para allá, para terminar, porque tenemos un enemigo que se llama tiempo en esto de los espacios radiales, es que si bien es en Barranquilla donde se encuentra un juez de extinción de fiscalía especializada en extinción de dominio, está en eso. O sea, aquí en Sincelejo hay fiscalía especializada en extinción de dominio, siguiendo las directrices de que está en la Constitución y en la ley colombiana. Entonces, no sé, doctor Mauricio, ¿tiene algo que agregar? Bueno, que era tocar un tema de los bienes equivalentes en extinción de dominio. Bueno, ¿cuáles son esos bienes equivalentes? Bueno, los bienes equivalentes en extinción de dominio hacen referencia a que cuando las personas tienen bienes obtenidos en primera medida de objetos lícitos, es decir, que fueron comprados, por ejemplo, una persona que se dedicó en primera medida a ser ganadero y de ahí compró finca, compró casas de manera lícita, pero con el tiempo surgieron actividades ilícitas. Esos bienes, cuando la fiscalía radica la demanda de extinción de dominio, él se niega a cooperar. Esos bienes equivalentes que fueron objetos lícitos, los toman por los ilícitos, es decir, hacen la combinación y le quitan los bienes ilícitos por los ilícitos. Se contamina entonces el bien, se contamina. Tiene efectos retroactivos, entonces se podría decir, doctor. Sí, señor. Otro es que en este momento se me escapa, es el 5 o el 8%. Sí, el 5%. El 5%. Le voy a explicar lo siguiente. Resulta que a una persona le inician extinción de dominio una cuenta. Resulta que tengo una cuenta en Banco X, el origen es un poquito así, no santo, y de pronto voy a sacar dinero y me dice en el banco, mire, tiene una medida de la Fiscalía de extinción de dominio. Ojo, cuenta en un banco. Entonces es un proceso largo, de años. Entonces, yo sé el origen del dinero, yo sé que no es santo. Entonces yo hablo con la Fiscalía y se puede decir algo similar, ojo, a la sentencia anticipada. Le digo al fiscal, mire señor fiscal, quédese con el dinero, yo me allano a todos los cargos que usted me hace en cuanto a ese patrimonio, y a esa persona le dejan el 5%. 5%. El 5%. 5% por cooperar. No superior a 2.500. Eso, gracias doctor. Un 5% no superior a 250, ¿cómo es? 2.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea que si yo tengo un patrimonio de 200.000 millones, tengo una cuenta con 200.000 millones de pesos, no me van a dar el 5% de 200.000 millones de pesos, sino el tope máximo. Al tope máximo. Y me dan ese dinero y el resto se queda el Estado con adicionando que tiene que también colaborar con la justicia. Claro, tiene que colaborar con la justicia. Si ya la justicia restablece. Si acepta esa negociación, está aceptando la responsabilidad penal. Claro. Entonces, por eso bueno, entonces, no sé, doctor Ángel. A nuestra fiel audiencia, deseamos que este sábado sea de recreación y gracias por escucharnos. Bueno, de mi parte,
Felicidades y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo sábado con otro programa de interés general. Ya el otro sábado vuelvo yo a retomar mi rol. Bien, felicidades, Mauricio. Muchas gracias.